10 de octubre de 1813. Es una fecha señalada en el calendario. Es el momento en el que se crean las diputaciones y se constituye, por lo tanto, la Diputación Provincial de Zamora. Una institución que nacía ligada indisolublemente a lo que hoy conocemos como Provincia de Zamora. El día en que desaparezca la Diputación, yo pongo en duda que se mantenga Zamora como provincia, porque su sentido configurado geográfica, geopolíticamente, está dentro del concepto provincial. Yo creo que tiene sentido, y sobre todo en Zamora, porque no habría posibilidad de poder atender a más de 240 y tantos, 48 municipios y prácticamente, yo diría, 500 y pico localidades, que muchas de ellas tendrán que desaparecer necesariamente, pero sin duda para la población dispersa, reducida, rural, es imprescindible, porque necesitan el apoyo y la ayuda, un poco el madrinazgo, el matriarcado, que es lo que ha sido la Diputación. Yo creo que el futuro de la Diputación viene más o menos marcado por esa simbiosis que existe desde el origen entre esta institución como corporación provincial y la provincia. Yo creo que es indudable que después de tantas y tantas y tantas reformas políticas que ha tenido este país a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, hay algo que se mantiene desde 1833, que es la división provincial de España. La institución que ha ido pareja en la tutela de ese territorio, en representación de ese territorio y administración de ese territorio a lo largo de mucho tiempo como mediador entre las disposiciones del gobierno y los pueblos, son las diputaciones. Para conocer cómo surgió la Diputación tenemos que remontarnos 200 años en el tiempo. Acaba de nacer la Constitución de Cádiz de 1812. Las diputaciones surgen al calor de la Constitución gaditana de 1812 y posteriormente se desarrolla con la instrucción para el gobierno económico y político de las provincias, y a través de ahí es de donde se desarrolla todo el marco competencial e institucional de la corporación provincial. Es un momento complicado y especialmente delicado, con un pueblo que sale de la ocupación francesa que los ha dejado aún más en la miseria. Cuando surgen las diputaciones, estamos saliendo de la ocupación francesa. Es un momento bastante complicado para el país, reino, y encima lo que era más complicado todavía no solamente era la situación de ocupación que habíamos tenido durante 3 años o 4 por parte de los franceses, sino la situación económica de los vecinos de nuestras tierras, que habían estado sangrados a lo largo de todo ese periodo por una serie de arbitrios especiales impuestos por las tropas de ocupación francesa, y a su vez en ese momento está en embrión algo que va a dar mucha convulsión a lo largo de todo el siglo XIX, que es pasar del antiguo régimen al régimen constitucional. Entonces es el momento de embrión del liberalismo español. Las diputaciones surgen, pues, a principios del siglo XIX como un bastión del liberalismo frente al antiguo régimen. Estamos en ese momento de cambio total de mentalidad, de cambio total a la hora de asumir la dirección no solo del reino, sino de las provincias, que como también son de nuevo cuño, pues resulta que la evolución de diputación y de provincia es indisoluble a lo largo del tiempo. La primera Diputación de Zamora no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos. De hecho, no tenía ni un lugar físico. Su primer presidente, obviamente, no fue votado ni elegido por los ciudadanos o diputados. En aquel entonces, la Diputación la formaban el jefe político superior de la provincia, que era designado por el gobierno, el intendente, que también era un cargo de Hacienda nombrado por el gobierno, y 7 diputados. Esa era la composición de la Diputación. Como se empezó, como dije al comienzo, en un momento muy convulso de la historia de España, pues no había ni recursos, ni había oficinas. De hecho, el acta de constitución es en las casas particulares del jefe político, que era José María
Pintón Lorenzana. Posteriormente, a comienzos de enero de 1814, ya se consigna en las actas una partida para alquilar una casa, que era conocida como las Casas de la Provisión, que es donde instala sus modestas oficinas la primera Diputación. Posteriormente, siempre de la mano del Gobierno Civil, va a ser una dependencia más del Gobierno Civil, porque la Diputación se concibe como un órgano auxiliar y consultivo de lo que a partir de 1849 será la figura del gobernador civil. Incluso cuando el Hospital de Sotelo es agregado al Hospital de la Encarnación, durante un tiempo las oficinas de la Diputación pasan al Hospital de Sotelo, hasta que ya finalmente en 1882 se inaugura el magnífico edificio que hoy conocemos como el antiguo Palacio de la Diputación. Ese es un poco el proceso. Y nace con unas funciones concretas que va cumpliendo en mayor o menor medida con el paso de las décadas. Las funciones de la Diputación están en el sistema benéfico, en el sistema benéfico. O sea, en los hospitales, en lo que se llamó la Santa Casa o Hogar Provincial, tiene también la función de la cultura, incluso ha tenido la instrucción pública, se olvida la gente, la instrucción pública desde la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Los universitarios han pasado también por la Diputación. La Diputación se ha vinculado muy claramente a todo lo que ha significado unión de la provincia, para la promoción de la agricultura, del campo, de la cultura, las becas que se han dado a gentes de la música, como Verdión, como el maestro Antón, a hombres de la literatura, de la poesía o de la escultura y de la pintura. Lobo, por ejemplo, fue un becado, lo fue también Gallego Marquina, otro notable becado, Antonio Pedrero, en fin, la Diputación en eso ha sido una madre. Yo ampliaría aquí este concepto, una madre acogedora de todo aquello que proyecta provincia y ayuda a la provincia. Pero las funciones primigenias de la Diputación en determinados grandes campos se siguen manteniendo hoy en día. Las diputaciones se asientan en tres pilares fundamentales, ¿no? Uno, la beneficencia y la asistencia social. Otro, las vías, obras y obras de infraestructura en municipios de la provincia. Otro pilar fundamental era la sanidad, en nuestro caso el Hospital de la Encarnación, Hospital de Sotelo y heredero el Hospital Provincial Rodrigo Chamorro. El campo de la promoción de la cultura. Son muchos los pensionados en Bellas Artes, por ejemplo, que pudieron ejercer sus magníficas carreras a través de que fueron becados por la Diputación para cursar sus estudios. Podemos hablar desde Barrón, que intervino siendo becario de la Diputación en la ejecución de la fachada del antiguo palacio, hasta Baltasar Lobo, pasando por José María Castilviejo, por José Luis Alonso Comonte, Antonio Pedrero. Esa es otra labor que también se concreta en una función iniciática de la Diputación, que era la de promover centros de primera enseñanza en los pueblos de la provincia, institutos de segunda enseñanza en aquellas ciudades donde había más número de habitantes y crear las escuelas de bellas artes. Con los numerosos cambios políticos del siglo XIX y principios del siglo XX, la Diputación pasa por distintas etapas. Recibe impulsos concretos, por ejemplo, con la promulgación del Estatuto de la Provincia en 1925, pero también sufre reveses importantes. A finales del siglo XIX tiene lugar un hito importante. Se construye el Palacio de la Diputación Provincial, lo que hoy conocemos como el Palacio de la Antigua Diputación, una obra de arte por fuera y por dentro. Yo creo que se puede sentenciar diciendo que es el edificio más importante que se alza en Zamora en el último cuarto del siglo XIX. Y a partir de ahí, si queréis, profundizamos algo, ¿no? El edificio fue diseñado en principio por el que era el arquitecto provincial en ese momento, Gregorio Pérez Sánchez, y posteriormente dirigió las obras a partir de 1877 el que le sucede como arquitecto provincial, que es Segundo Viloria.
Hay varios hitos fundamentales en el palacio. Lo primero yo creo que es el propio salón de sesiones, que es un salón magnífico que realizó Ramón Padró Pedret, en 1880 a 1882, y que resume la historia provincial en ese propio salón, y que a su vez, dentro de esa pintura historicista, esa concepción pedagógica de la pintura tan propia del historicismo romántico de esa época, pues aparte de ser una lección de la historia de Zamora, también en la tribuna se representa el futuro al que debía de caminar la provincia bajo la tutela de la Diputación. Ya entrando en el siglo XX, las diputaciones sufren algunos ataques que pudieron ser solventados. Es la dictadura de Primo de Rivera la que convoca claramente el concepto de desaparición de las diputaciones, diciendo que son inservibles, innecesarias y nido de caciques. Esto es lo que viene a decir. Y hubo un momento en que se disolvieron las diputaciones y efectivamente el rey se dio cuenta de que el sistema iba a ninguna parte y se volvió a reproducir con un sistema ya ahora que hay que decir que es un sistema claramente de vinculación corporativa, orgánica. Con la llegada de la República se perciben algunos cambios. Bueno, en la República primero habría que indicar la gran capacidad para las obras públicas y la educación. Y algunos destellos antirreligiosos, yo diría de freno para marcar muy bien lo que era la Constitución, pero pequeños detalles. La guerra civil fue otro de los momentos de crisis para la institución zamorana. Evidentemente en la guerra civil lo que ya hay claramente es primero aquí en la Diputación, estoy hablando de la Diputación, estoy hablando de fuera del sistema, hay una represión significativa y notable de aquellos funcionarios que de alguna manera colaboraban con los partidos de izquierda o partidos de centro izquierda, que muchos fueron expulsados, un 20%, y algunos, no pocos, más de un 10% fusilados y desaparecidos. Y al final, pues viene, el final del sistema, viene con el franquismo, que yo llamo la tentación fascista. Y en ese momento, yo, llegando justamente a principios de la década de los 50, termino. ¿Por qué? Porque el ciclo de la Diputación ha terminado. Lo que va a venir luego es un sistema de representación claramente orgánica, donde ya no se viene para representar a los ciudadanos, ni un hombre y un voto, sino para representar el concepto orgánico, jerárquico, que tienen los sindicatos, trabajadores, los patronos y, por otra parte, las familias. Ese concepto orgánico termina, en mi opinión, con las diputaciones y el final del sistema pues acaba con un regreso otra vez después de la estabilización del sistema democrático, de apertura a lo que son hoy, que nada tiene que ver con lo que fueron las diputaciones. Y hasta este momento llegan los estudios históricos sobre la Diputación Provincial. La época de la democracia, de momento, la podemos recordar. La Diputación se ha sentado sobre todo en sus funciones de asistencia a los municipios, con mayores o menores cambios a través de las distintas legislaciones y gobiernos. Las últimas reformas de las administraciones locales parecen garantizar su futuro, tal vez otros 200 años.